Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde la literatura cobra vida a través de la narración. Si eres amante de los libros y disfrutas sumergirte en historias cautivadoras, estás en el sitio correcto. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este audiolibro y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas lecturas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo grandes obras de la literatura universal. Hoy tenemos el placer de presentarte una novela que combina ironía, romance y una sutil crítica a la sociedad de su tiempo. La Abadía de Northanger, de Jane Austen. Una historia en la que la imaginación desbordante de una joven soñadora la lleva a ver el mundo a través del filtro de las novelas góticas, confundiendo la realidad con la ficción. Acompañaremos a Catherine Morland, una joven que, sin poseer las características tradicionales de una heroína, se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Su amor por la literatura la hace ver misterios donde no los hay, interpretando erróneamente las intenciones de quienes la rodean. Cuando recibe una invitación para visitar la legendaria Abadía de Northanger, su mente se llena de ideas sobre secretos oscuros y conspiraciones ocultas. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad no se ajusta a nuestras fantasías? En este audiolibro, dividido en 15 capítulos, veremos cómo Catherine aprende a distinguir entre la ficción y la vida real, cómo se enfrenta a sus propios errores y cómo el amor, la razón y la madurez la transforman. Nos adentraremos en los salones de Bath, los pasillos de la abadía y en los pensamientos de una protagonista tan entrañable como imperfecta. Jane Austen, con su estilo inconfundible, nos brinda una historia llena de ingenio, sátira y profundidad, donde las apariencias engañan y los finales felices se construyen con base en el crecimiento personal. Así que prepárate para un viaje lleno de encanto, ironía y emociones. Ajusta tus auriculares, relájate y disfruta de la narración. Comenzamos. Capítulo 1. Nadie que hubiese conocido a Catherine Morland en su infancia habría supuesto que estaba destinada a ser una heroína. No era ni la inquietud ni la inteligencia lo que la distinguía en su niñez, sino una saludable indiferencia hacia la erudición y una inclinación decidida hacia la diversión más propia de un niño que de una niña. No mostraba especial inclinación por la lectura, ni por las tareas domésticas, ni siquiera por la música, una cualidad que se esperaba de toda joven bien educada. Hasta los 15 años, era casi tan ignorante como una niña campesina. Pero aunque no tenía los rasgos típicos de una heroína, su destino, de alguna manera, parecía inclinarse hacia la aventura. Catherine creció en una familia numerosa y acomodada. Su padre, el reverendo Morland, era un hombre afable y sin pretensiones, mientras que su madre, aunque ocupada con sus 10 hijos, era una mujer de temperamento tranquilo. Era una mujer sensata y amable, y si no había poseído la belleza de una heroína en su juventud, a sus 40 años tampoco tenía el talento de una heroína de mediana edad. En su hogar no había secretos oscuros ni castillos sombríos, y la vida transcurría de manera apacible en la rectoría de Fullerton. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, Catherine comenzó a desarrollar un nuevo interés, la lectura. A los 17 años, su espíritu se había nutrido con las novelas más selectas de la época. Su imaginación, antes poco desarrollada, floreció con las historias de heroínas perseguidas, castillos en ruinas y villanos inescrutables. Pronto, todo lo que leía en las novelas comenzó a teñir su forma de ver el mundo. Pero aunque su mente se llenaba de misterios y aventuras, su vida real no ofrecía ninguno. El cambio llegó con la invitación de los Allen, una pareja adinerada y sin hijos, que decidió llevarla a Bath. La señora Allen, que no tenía más preocupación en la vida que su vestimenta, pensó que la compañía de Catherine sería un añadido placentero a su viaje. Para Catherine, aquello era una oportunidad única. Bath era un centro de entretenimiento y sociedad, donde los jóvenes se reunían en salones de baile, asistían a teatros y paseaban por los jardines. Un escenario que bien podía dar inicio a la historia que su imaginación tanto ansiaba. El viaje a Bath fue largo y tedioso. El carruaje avanzaba lentamente por los caminos polvorientos, y aunque Catherine intentaba imaginar que cada colina ocultaba un castillo misterioso, no encontraba más que granjas y aldeas tranquilas. No había peligros, ni ladrones al acecho, ni cartas secretas escondidas en su equipaje. Solo la realidad sencilla y monótona del viaje. Al llegar a Bath, Catherine se sintió abrumada por la magnificencia de la ciudad. Las luces de las casas, el bullicio de las calles,
El sonido de las ruedas de los carruajes y el murmullo de la multitud llenaban el aire con una excitación que nunca había experimentado. Se hospedaron en una cómoda casa alquilada por los Allen, y aquella misma noche, la señora Allen comenzó a planear sus visitas a las tiendas y los salones de moda. Pero lo que más emocionaba a Catherine eran los bailes. Siempre había leído sobre ellos en las novelas, pero nunca había asistido a uno. La promesa de conocer gente nueva, de ver vestidos elegantes y de tal vez, solo tal vez, encontrar a un caballero interesante, llenó su corazón de expectativas. Sin embargo, Bath no era el mundo de sus novelas. Catherine aún no lo sabía, pero las verdaderas intrigas no se encontraban en castillos embrujados, sino en las sutilezas de la sociedad, en los juegos de apariencias y en los corazones que ocultan más secretos que las antiguas abadías en ruinas. Así comenzaba su historia, no con una profecía ni con una maldición ancestral, sino con la ingenuidad de una joven que aún tenía mucho por aprender sobre la vida y el amor. Capítulo 2. Al día siguiente de su llegada a Bath, Catherine Morland se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. A través de la ventana de su habitación, contempló la ciudad que se extendía ante ella, las calles empedradas, los carruajes que iban y venían, y los edificios elegantes que se alzaban en perfecta armonía. Todo era nuevo y fascinante. La señorita Morland, acostumbrada a la tranquilidad de Fullerton, sentía que había entrado en un mundo completamente diferente, un mundo donde todo parecía prometer emoción y aventuras. La señora Allen, su anfitriona y acompañante, tenía una preocupación muy clara aquella mañana, la elección de su vestuario. Nada en la vida le resultaba más importante que su ropa y la oportunidad de mostrarla en sociedad. Mientras se preparaban para salir, la señora Allen suspiraba con ansiedad por no conocer a nadie en la ciudad. ¡Qué problema más grande! ¿Cómo podremos disfrutar de Bath si no tenemos conocidos? A Catherine esto no le preocupaba demasiado. Su espíritu joven y entusiasta estaba más interesado en la posibilidad de nuevas amistades que en la incomodidad de no tenerlas aún. Finalmente, tras la larga preparación de la señora Allen, ambas salieron a dar un paseo. Catherine se sintió maravillada por la vida que bullía en las calles. Bath estaba llena de damas vestidas con elegancia, caballeros con impecables chaquetas y sombreros, vendedores anunciando sus productos y grupos de amigos conversando animadamente. La ciudad tenía un aire vibrante que la hizo sentir más viva que nunca. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, la señora Allen se mostró desilusionada. No habían encontrado a nadie conocido. La primera gran salida social de Catherine ocurrió esa misma noche, cuando asistieron a una reunión en las salas de la asamblea. Era la primera vez que Catherine veía un salón de baile tan lleno de gente y tan espléndidamente iluminado. Desde su llegada, la multitud, el ruido y la actividad le resultaron abrumadores. Todo era deslumbrante, pero también desconcertante. A pesar de su emoción, Catherine no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Las damas se alineaban a un lado, los caballeros al otro, y aunque el ambiente era animado, ella no tenía ninguna pareja con quien bailar. La falta de conocidos la hacía sentirse algo desplazada, y aunque la señora Allen trataba de animarla, su conversación se limitaba a comentarios sobre la calidad de las telas y los colores de los vestidos de las demás asistentes. Catherine miraba con anhelo a las jóvenes que eran invitadas a bailar y deseaba que alguien la notara. En las novelas, una joven siempre encuentra un caballero que la observa a lo lejos y la elige entre todas las demás, pero en la realidad, Catherine no recibía más que miradas indiferentes. A pesar de ello, trató de mantener su entusiasmo. Después de todo, apenas era su primera noche en Bath. Finalmente, cuando Catherine ya había aceptado que pasaría la velada sin bailar, un caballero se acercó. Se trataba del señor Henry Tilney. Era un joven de porte distinguido, con una mirada perspicaz y una sonrisa que reflejaba tanto amabilidad como ironía. Con una elegancia natural, le pidió a Catherine el honor de bailar con él, y ella aceptó con alegría, aunque con cierto nerviosismo. El señor Tilney resultó ser un conversador encantador. No solo era culto y bien educado, sino que tenía un ingenio agudo que hacía que cualquier tema de conversación pareciera más interesante. Si en algo tenía experiencia el señor Tilney, era en el arte de la conversación. Su habilidad para encontrar el equilibrio entre la cortesía y la burla lo hacía un interlocutor fascinante. Durante el baile, Catherine intentó demostrar su mejor comportamiento, pero también se sintió torpe al no estar acostumbrada a las sutilezas de la conversación social. Henry, sin embargo,
no parecía preocupado por ello. En cambio, encontró divertida su espontaneidad y la alentó a hablar con confianza. Una joven no debe preocuparse demasiado por la profundidad de sus palabras en una conversación de salón. La mayoría de los caballeros preferimos el ingenio ligero a la seriedad. Catherine, que nunca había conocido a un hombre como él, quedó encantada. Henry Tilney no solo era atractivo, sino que parecía tener una inteligencia viva y un carácter que mezclaba la cortesía con una leve inclinación a la burla amable. Cuando terminó el baile, Catherine sintió que la velada había sido un éxito. Aunque al principio se sintió sola, ahora se retiraba con el recuerdo de una conversación estimulante y la esperanza de volver a encontrarse con el señor Tilney. Así concluyó su primera noche en Bath, una noche que, aunque no había tenido misterios ni peligros como en las novelas que leía, sí le había brindado la emoción de un encuentro prometedor. Capítulo 3. El día siguiente amaneció con un aire de expectativa para Catherine Morland. Su primer baile en Bath había sido un éxito inesperado gracias al señor Henry Tilney, cuya conversación encantadora e ingenio sutil la habían dejado con una sensación de júbilo que nunca antes había experimentado. Mientras se vestía, su mente revoloteaba alrededor de la imagen de aquel caballero, preguntándose si lo volvería a ver pronto. La señora Allen, por su parte, parecía más interesada en discutir sobre las telas de los vestidos que en cualquier otra cosa. Las damas de Bath tienen un gusto muy refinado, aunque debo decir que algunas se atreven con colores que no les favorecen en absoluto. Catherine escuchaba con paciencia mientras terminaban de arreglarse para salir a pasear por la ciudad. Las calles de Bath, con su bullicio constante, ofrecían un espectáculo vibrante. Había tiendas con escaparates llamativos, caballeros y damas paseando con gracia por las plazas, y el incesante sonido de los cascos de los caballos contra el empedrado. Catherine se deleitaba con cada escena, sintiendo que su mundo se expandía con cada paso. Sin embargo, a pesar de la emoción de la ciudad, su ánimo se apagó al no ver señales del señor Tilney. Recorrió con la mirada cada salón, cada paseo concurrido, con la esperanza de distinguir su figura entre la multitud, pero sin éxito. La idea de que tal vez no lo volviera a ver le provocó una ligera tristeza, aunque trató de animarse recordando que en una ciudad como Bath, los encuentros inesperados eran comunes. Después de un largo paseo y algunas visitas a tiendas, Catherine y la señora Allen se dirigieron nuevamente a las salas de la asamblea esa noche. Al entrar, Catherine sintió que su corazón se aceleraba levemente al buscar entre la multitud al caballero que la había cautivado la noche anterior. Pero para su decepción, el señor Tilney no estaba allí. En su lugar, un nuevo personaje entró en su vida, Isabella Thorpe. Isabella era una joven de belleza llamativa y maneras sumamente expresivas. Su conversación era abundante y entusiasta, con una inclinación por el dramatismo que hacía que todo lo que decía pareciera de la mayor importancia. Rápidamente, Isabella mostró gran interés en Catherine, tomando su brazo con familiaridad y proclamando que serían las mejores amigas. Catherine, que nunca había tenido una amiga tan efusiva, se sintió halagada. Isabella parecía conocer todos los secretos de Bath, que bailes eran los mejores, que caballeros eran los más atractivos, y que novelas merecían ser leídas. Si no has leído Los misterios de Udolfo, querida Catherine, tu educación literaria está incompleta. Es la novela más sublime que jamás se haya escrito. La conversación entre ambas giró en torno a los encantos de la literatura gótica. Catherine, que había comenzado a interesarse en las novelas recientemente, encontró en Isabella una mentora entusiasta. Los castillos en ruinas, los pasadizos oscuros, los villanos implacables, todo es tan emocionante. No entiendo cómo hay personas que prefieren las historias aburridas sobre la vida real. A medida que avanzaba la noche, Isabella presentó a Catherine a su hermano, John Thorpe, un joven que contrastaba en muchos aspectos con su hermana. Era alto y corpulento, con un aire de suficiencia que dejaba claro que tenía una gran opinión de sí mismo. John hablaba con voz fuerte y confiada, asegurando conocer todo sobre caballos, carreras y carruajes. Yo mismo conduzco el mejor caballo de Bath, te lo aseguro, dijo John con tono jactancioso. Si alguna vez quieres dar un paseo en un carruaje de verdad, Catherine, yo soy el hombre indicado. Catherine, que no tenía ningún interés en los caballos ni en las carreras, escuchó con cortesía, aunque en su interior no pudo evitar comparar la charla de John Thorpe con la conversación ingeniosa del señor Tilney. Mientras Henry la había hecho reír con su humor sutil,
Ion parecía estar más interesado en impresionar con su conocimiento sobre caballos y apuestas. Isabella, sin embargo, parecía convencida de que su hermano era el mejor de los caballeros y que Catherine debía considerarlo seriamente. Querida Catherine, te aseguro que Ion es de lo más divertido y galante. Cualquier dama tendría suerte de atraer su atención. Aunque la noche no trajo el reencuentro que Catherine había esperado, sí le trajo una nueva amistad y la promesa de más aventuras en Bath. Mientras regresaba a su alojamiento con la señora Allen, su mente estaba dividida entre la efusividad de Isabella, la presencia imponente de Ion Thorpe y la persistente ausencia del señor Tilney. El mundo social de Bath se desplegaba ante ella, con todas sus promesas y sus ilusiones. Y aunque aún no lo sabía, su destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 4. La mañana después de la reunión en las salas de la asamblea, Catherine Morland se despertó con la mente llena de pensamientos sobre las personas que había conocido la noche anterior. La presencia de Isabella Thorpe había sido innegablemente animada, y su entusiasmo contagioso había dejado una impresión duradera en Catherine. A pesar de la efusividad de Isabella, había algo en su carácter que Catherine no lograba entender completamente. Mientras tanto, la conversación de su hermano Ion Thorpe la había dejado algo indiferente, ya que no compartía el mismo interés en los caballos y las apuestas que él parecía tener. Catherine no pudo evitar pensar, una vez más, en el señor Henry Tilney. Cada día que pasaba sin verlo la llenaba de inquietud, como si Bath fuera una ciudad inabarcable y él un hombre escurridizo. A pesar de todo, la joven continuó con su rutina, que consistía principalmente en paseos por la ciudad y visitas a las tiendas, acompañada siempre por la señora Allen, cuyo principal interés seguía siendo la moda. Esa tarde, después de un largo paseo, la señora Allen decidió que sería una buena idea que Catherine visitara a sus nuevos amigos. Isabella había mostrado un interés genuino en verla nuevamente, y parecía que la joven Thorpe estaba decidida a mantener viva la amistad. «Es una de las mejores amistades que puedes tener en Bath», le había dicho la noche anterior, mientras Catherine se encontraba aún con el resplandor de la experiencia del baile. Al llegar a la casa de los Thorpe, Catherine fue recibida calurosamente por Isabella, quien inmediatamente la invitó a acompañarla a un paseo por los jardines cercanos. «Hoy es el día perfecto para disfrutar del aire fresco y hablar sobre todo lo que nos espera», dijo Isabella con su característico tono entusiasta. Mientras caminaban por el jardín, Isabella no dejó de hablar de sus propios planes para el futuro. «Ya sabes, Catherine, he estado pensando mucho en mi boda. Mi hermano y yo siempre hemos tenido la intención de casarnos con las personas más elegantes y conocidas de la ciudad. Y tú, querida, no puedes quedarte atrás». Catherine sonrió, algo perpleja por la rapidez con la que Isabella parecía dar por hecho que las cosas sucederían de esa manera. En su mente, Bath seguía siendo una ciudad llena de sorpresas, y aunque era cierto que había algunas personas que parecían tener la vida resuelta, ella no se sentía aún completamente parte de ese mundo. «¿Crees que es tan fácil encontrar a alguien con quien casarse?», preguntó Catherine con una sonrisa tímida. Isabella, sin perder un segundo, contestó: «Por supuesto, querida. Hay tantos caballeros bien situados en Bath, lo único que se necesita es saber cómo atraer su atención. Y eso, créeme, no es nada difícil si se tiene el estilo adecuado». Mientras paseaban, se encontraron con varios conocidos, y pronto comenzaron a hablar de los distintos pretendientes que las jóvenes de Bath podían tener. Isabella, con su habilidad para charlar sin descanso, les presentaba a Catherine una amplia variedad de caballeros, describiendo sus virtudes y, en algunos casos, exagerando sus méritos. «Este es el señor Bingley, un joven muy rico y muy educado», dijo Isabella al encontrarse con un hombre que Catherine no había visto antes. «Seguro que te encantaría conocerlo mejor. No hay nada que se le compare en esta ciudad». A pesar de su interés por las relaciones sociales, Catherine no compartía el mismo entusiasmo que Isabella por los matrimonios y las alianzas sociales. En su mente, el amor debería ser algo más que una transacción basada en la posición social o el dinero. Sin embargo, como no quería parecer ruda ni distante, se limitó a escuchar y a sentir, mientras su mente divagaba. Pronto, Isabella cambió de tema y empezó a hablar sobre el señor Tilney. «Ah, el señor Tilney. Estoy convencida de que él es un hombre muy interesante. Aunque, claro, no parece que se fije en ninguna de nosotras. Pero es tan encantador, tan diferente». La mención de Henry Tilney hizo que Catherine se sintiera un poco nerviosa.
Aunque había pasado un tiempo desde que lo había visto por última vez, todavía lo pensaba con frecuencia. Sí, él es muy agradable, dijo, tratando de disimular su excitación. Isabella, sin embargo, continuó hablando, sin darse cuenta de los sentimientos de Catherine. No es que esté buscando un pretendiente, por supuesto. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Bath está lleno de caballeros disponibles, y las oportunidades no siempre duran. El tono de Isabella había cambiado de manera significativa, y ahora hablaba con una determinación que Catherine no podía ignorar. Era evidente que Isabella tenía un gran interés en Henry Tilney, y aunque no lo decía directamente, su lenguaje corporal y sus palabras lo sugerían con claridad. Catherine, aunque cautelosa, no podía evitar sentirse un poco desconcertada por la actitud de Isabella. Parecía estar tomando un interés personal en los caballeros de Bath, no solo por las conversaciones ligeras que tenían, sino por la posibilidad de encontrar un pretendiente. Sin embargo, su sinceridad y su entusiasmo eran tan contagiosos que Catherine no pudo evitar sentirse atraída por ella, como si todo lo que Isabella decía tuviera una importancia absoluta. La tarde pasó rápidamente, y antes de que Catherine se diera cuenta, la señora Allen había llegado a recogerla. Al despedirse de los Thorpe, Isabella le sonrió con una mirada significativa. Te lo digo, Catherine, tienes que asegurarte de no dejar pasar las oportunidades que esta ciudad te ofrece. Catherine no estaba completamente segura de qué oportunidades se refería Isabella, pero una vez más, decidió no hacer demasiadas preguntas. Mientras se alejaba de la casa de los Thorpe, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Aunque Isabella le había mostrado un mundo que parecía mucho más emocionante y lleno de posibilidades de lo que ella había imaginado, Catherine no estaba segura de que fuera el mundo en el que ella quisiera vivir. Capítulo 5. La mañana siguiente, Catherine Morland se despertó con una mezcla de sentimientos que no podía identificar con claridad. Después de su encuentro con los Thorpe, su mente estaba llena de reflexiones que la hacían sentir un tanto inquieta, aunque no podría decir exactamente por qué. A pesar de la efusividad de Isabella y el interés de John Thorpe en ella, algo no terminaba de encajar en su vida reciente en Bath. Catherine había creído que sus vacaciones serían simplemente un tiempo de descanso y diversión, pero los días pasaban y se sentía cada vez más como si estuviera atrapada en un torbellino de expectativas ajenas. Isabella parecía estar decidida a moldear su vida a su propia visión de lo que debía ser, hablándole constantemente sobre el matrimonio y la manera de atraer la atención de los caballeros, pero Catherine no compartía el mismo entusiasmo por esas cuestiones. De hecho, empezaba a sentir que no estaba preparada para lidiar con las complejidades de las relaciones que Isabella tan libremente discutía. La joven caminó hacia la sala de estar, donde la señora Allen ya estaba sentada, revisando algunos papeles y completamente ajena a las preocupaciones de su amiga. La señora Allen estaba siempre inmersa en pensamientos triviales, pero por algún motivo, esa mañana parecía un poco más distraída que de costumbre. ¿Qué te parece si damos un paseo por el campo hoy, querida?, preguntó la señora Allen, levantando la vista de su lectura. Creo que el aire fresco te hará bien. Te ayudará a despejar la mente de todas esas conversaciones sobre bodas y pretendientes. Ya sabes, los días de verano son para relajarse. Catherine asintió, agradecida por el cambio de tema. Aunque el paseo no resolviera todos sus dilemas, al menos le permitiría alejarse un poco de las presiones de las interacciones sociales y de la constante mención de posibles matrimonios y parejas. Al salir de la casa, las dos mujeres caminaron juntas hacia un pequeño sendero en las afueras de Bath. Catherine, que normalmente disfrutaba de estos paseos por la calma que le ofrecían, no pudo evitar pensar en todo lo que había ocurrido en los últimos días. Isabella había hablado sin cesar sobre su hermano James, su amigo el señor Bingley, e incluso sobre otros caballeros de Bath, mientras Catherine intentaba encontrar algún sentido a toda esa efusión de nombres y relaciones. Pero a medida que la conversación de su amiga se centraba en los asuntos de las bodas y los matrimonios, Catherine sentía que algo en ella no encajaba. Durante el paseo, los pensamientos de Catherine se desviaron hacia Henry Tilney. A pesar de no haberlo visto desde el baile, él era la figura que no lograba sacarse de la cabeza. Había algo en él que la intrigaba profundamente, algo que no había experimentado antes. El señor Tilney no hablaba de bodas ni de riquezas, ni siquiera de los círculos sociales que parecían dominar las conversaciones de Bath. Él había mostrado un interés genuino en su personalidad, algo tan raro entre las personas que había conocido. Catherine había sentido en su presencia algo más que una mera cortesía,
algo que había tocado una fibra sensible en ella. ¿Qué opinas de los jóvenes de Bath, Catherine? La señora Allen preguntó, sacándola de sus pensamientos. Es curioso cómo todos parecen tener una idea tan clara de lo que quieren en la vida. Yo, sin embargo, nunca he sido de esas personas que hacen planes tan concretos. A veces me pregunto si he hecho lo suficiente por nuestra amiga, la señorita Morland. Catherine, sintiéndose un poco confundida, respondió, creo que los jóvenes de Bath son muy decididos, señora Allen. Tienen metas claras. No sé si eso me encaja del todo. La señora Allen asintió, aunque pareció no captar la intensidad de la respuesta de Catherine. Ah, claro. Tú eres una joven tranquila, sin las preocupaciones de tantas otras. Eso es lo que me gusta de ti. La conversación continuó durante todo el paseo, pero Catherine no pudo evitar sentirse desconectada. Había algo en el aire de Bath que la hacía sentir más distante de los demás, como si estuviera observando una película en lugar de vivirla. De hecho, Bath le parecía cada vez más un escenario artificial, donde las personas se movían por un guión preestablecido y donde ella, como actriz inexperta, no encajaba del todo. Al regresar a la casa, Catherine fue recibida por la noticia de que Isabella había dejado una carta para ella. La joven, curiosa, la abrió de inmediato, esperando algo interesante. Sin embargo, al leerla, se dio cuenta de que la carta era una continuación de la conversación que habían tenido la noche anterior. Isabella había escrito: Querida Catherine, me ha parecido un gesto tan adorable que quieras conocer a tantos caballeros de Bath. Pero no olvides lo más importante. Nunca hay que perder la oportunidad de atraer la atención de aquellos que tienen las cualidades que uno busca. Además, me parece que el señor Tilney tiene un aire muy distinto al de los demás. Ya lo verás. Es tan interesante y tan elegante. No te lo pierdas. Catherine dejó la carta sobre la mesa, su mente dando vueltas a las palabras de Isabella. Aunque la joven Thorpe insistía en que el señor Tilney era una figura destacada en Bath, Catherine no estaba tan segura de lo que pensaba realmente sobre él. Si bien no podía negar la curiosidad que le había despertado, tampoco quería sentirse presionada a encajar en los moldes de lo que Isabella consideraba un buen partido o un futuro prometedor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Catherine sintió la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. La amistad con Isabella, las constantes menciones de matrimonio y los pretendientes, el extraño interés de John Thorpe en ella, y la presencia intrigante del señor Tilney, todo eso estaba comenzando a sentirse abrumador. A medida que se acomodaba en la cama, Catherine pensó que quizás había llegado el momento de dejar de lado las expectativas de los demás y comenzar a definir su propio camino. Sin embargo, se dio cuenta de que esa decisión no sería tan fácil, ya que Bath, con sus maravillas y complicaciones, estaba empezando a revelar su verdadero rostro, y Catherine no podía estar segura de estar lista para enfrentarlo. Capítulo 6. El día siguiente amaneció despejado y brillante, con un sol cálido que bañaba las calles de Bath, lo que parecía un presagio de que las cosas se calmarían después de las intensas y a veces confusas interacciones de los días previos. Catherine, sin embargo, no pudo dejar de sentirse inquieta. Su mente seguía dando vueltas sobre los acontecimientos recientes, especialmente sobre sus interacciones con los Thorpe y sus pensamientos sobre el señor Tilney. Aquella mañana, mientras se preparaba para salir de la casa, se sintió aliviada al saber que había un plan para reunirse con Isabella. El entusiasmo de su amiga siempre la envolvía, pero Catherine ya no podía evitar sentirse un poco distante de las expectativas tan claras que Isabella parecía tener de la vida. La joven Thorpe, como siempre, hablaba sin cesar sobre los encantos de los caballeros de Bath y las oportunidades de socializar, pero Catherine no compartía la misma obsesión por esas cuestiones. Parecía que a su alrededor todo giraba en torno a encontrar pareja, a asistir a eventos sociales, pero su corazón anhelaba algo más tranquilo, algo que no podía identificar con precisión. Cuando Catherine llegó a la casa de los Thorpe, Isabella la recibió con una sonrisa resplandeciente, pero en su rostro había algo de ansiedad, una especie de nerviosismo que Catherine no podía pasar por alto. «Catherine, qué bueno que has llegado. Tenía tantas ganas de verte hoy. Quería contarte todo sobre los caballeros que hemos conocido. Oh, el señor Tilney. ¿No es encantador?». Isabella exclamó sin respirar. «Es tan refinado, tan diferente de todos los demás. Y lo mejor es que es tan simpático, tan accesible.
Creo que te has perdido algunas oportunidades de conocerlo mejor. Catherine no pudo evitar sonrojarse. Aunque las palabras de Isabella parecían inocentes, había algo en su tono que la hizo sentirse incómoda. La insistencia de Isabella en hablar sobre el señor Tilney y su aparente interés en él no le pasaba desapercibida. Catherine no estaba segura de si las palabras de su amiga eran un reflejo de su genuino interés por su bienestar o si había algo más detrás de ellas. Sí, es muy agradable, Isabella, respondió Catherine con cautela, mientras se sentaba junto a su amiga. Pero creo que aún no le conozco lo suficiente como para pensar en él de esa manera. Isabella se rió, pero había algo en su risa que no sonaba completamente natural. Catherine, querida, tienes que ser más consciente de estas cosas. Las oportunidades no siempre se presentan dos veces. Si dejas pasar este momento, puede que te arrepientas. Catherine, por un lado, entendía lo que su amiga quería decir. Sin embargo, por otro, sentía que no podía seguir ese consejo. Su corazón no latía con el mismo fervor que Isabella atribuía a las relaciones de los caballeros de Bath. Al final, ella solo quería sentirse cómoda, relajada y disfrutar de su estancia en la ciudad sin tener que preocuparse constantemente por los avances amorosos de los hombres que la rodeaban. El día pasó rápidamente entre charlas sobre otros caballeros, cotilleos sobre eventos sociales y un sinfín de temas que parecían girar en torno a la misma idea: encontrar el partido perfecto. Catherine, sin embargo, no podía evitar sentirse desconectada de todo eso. Cada vez que Isabella hablaba con tanta insistencia sobre los pretendientes, sobre la importancia de atraer la atención de los hombres y sobre los pasos a seguir para conseguir lo mejor, Catherine sentía que algo en su interior se resistía. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, la conversación entre las dos mujeres giró hacia una de las salidas que iban a hacer a la noche, y Catherine no pudo evitar sentirse abrumada por la presión social que se ejercía sobre ella. Isabella mencionó una vez más al señor Tilney, sugiriendo que Catherine debía hacer algo para atraer su atención. Catherine no podía dejar de pensar en lo que Isabella le había dicho, pero también sentía que algo dentro de ella le decía que debía actuar con más cautela. La idea de buscar un hombre solo por la forma en que se comportaba en público, por su elegancia o por la forma en que encajaba en los moldes sociales, no le parecía natural. Había algo más en lo que ella quería creer, que las relaciones humanas eran más profundas y que no todo debía reducirse a un simple juego de apariencias y estrategias. Al día siguiente, Catherine tuvo la oportunidad de encontrarse nuevamente con el señor Tilney. Esta vez no fue un encuentro casual como los anteriores, sino que la conversación se desarrolló de una manera más fluida, sin las presiones del baile o de las expectativas ajenas. Estaban en una librería, donde Catherine había ido a buscar un par de libros que le interesaban. Cuando vio al señor Tilney, su primera reacción fue un leve sobresalto, pero pronto se dio cuenta de que no había razón para sentirse nerviosa. Había algo en la forma en que él la miraba, algo que parecía genuino y sin pretensiones. Era como si se interesara por ella sin el peso de las expectativas sociales que tanto habían influido en otras de sus interacciones en Bath. ¿Estás disfrutando de tu tiempo en Bath?, le preguntó el señor Tilney con una sonrisa amigable. Es un lugar hermoso, pero a veces parece que todos tienen demasiados planes para el futuro, ¿no? No hay mucho espacio para la tranquilidad. Catherine asintió, aliviada de que la conversación no hubiera girado hacia temas más complejos. Sí, Bath es muy bonita, pero a veces siento que hay tantas cosas que hacer que no tengo tiempo de disfrutar del lugar como debería. Es cierto, respondió Tilney, mirando los estantes llenos de libros con una expresión pensativa. A veces la vida parece moverse demasiado rápido. Y, sin embargo, uno se encuentra pensando en cosas que no importan tanto, como los eventos sociales o las expectativas ajenas. Es un pequeño juego al que todos jugamos, ¿no? Las palabras del señor Tilney tocaron una fibra sensible en Catherine. Mientras lo escuchaba hablar, ella pensaba en cómo esas mismas expectativas ajenas habían comenzado a presionar su vida, como sentía que las personas a su alrededor querían que ella se comportara de una manera determinada, que tomara decisiones con rapidez, como si todo fuera una carrera hacia un destino predeterminado. Creo que a veces es difícil encontrar un equilibrio, dijo Catherine, mirando a Tilney con una expresión de reflexión. Todo parece tan apresurado, y no siempre sabemos lo que realmente queremos. Exactamente, respondió él con una mirada comprensiva. Pero esa es la belleza de la vida, ¿no? De vez en cuando,
Es importante detenerse y simplemente ser, sin que nos digan qué hacer. Por un momento, Catherine se sintió más conectada con el señor Tilney que con cualquier otra persona en Bath. Sus palabras le ofrecían una sensación de libertad, como si realmente pudiera tomar su tiempo, hacer las cosas a su propio ritmo, sin preocuparse por las expectativas de los demás. Cuando Catherine regresó a su casa esa noche, su mente estaba llena de reflexiones. Había algo en la forma de ser del señor Tilney que la hacía sentir cómoda, que la hacía pensar que tal vez la vida no debía ser tan complicada como otros querían hacerla parecer. Sin embargo, todavía había una parte de ella que no podía dejar de pensar en la presión de las expectativas de las demás personas, especialmente la de Isabella, que seguía insistiendo en su necesidad de hacer algo para atraer a los hombres. Catherine sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía seguir el camino que todos esperaban que tomara, pero ¿realmente sería feliz? ¿O podría seguir su propio camino, como lo había sugerido el señor Tilney, sin preocuparse por las expectativas ajenas? Mientras se preparaba para dormir esa noche, una sensación de incertidumbre se apoderó de ella, pero también la sensación de que tal vez, por primera vez, podía elegir ser fiel a sí misma. Capítulo 7. El sol brillaba suavemente sobre Bath al día siguiente, y el aire fresco de la mañana parecía prometer un cambio en el estado de ánimo de Catherine. Después de la charla profunda con el señor Tilney el día anterior, Catherine se sintió más en paz con ella misma. Aunque no tenía claro qué podría surgir de su amistad con él, algo en su conversación le había dado esperanza. Al menos, sentía que había encontrado a alguien con quien podía compartir pensamientos más sinceros, alguien que, aunque sin quererlo, la había hecho reflexionar sobre su vida. Sin embargo, no todo estaba tan claro para Catherine, y la influencia de Isabella seguía rondando en su mente. A pesar de que su amiga era una joven simpática y llena de energía, la forma en que veía las relaciones sociales y los romances de Bath no resonaba completamente con ella. Isabella, siempre tan centrada en las apariencias y en las expectativas de los demás, parecía estar convencida de que Catherine debía seguir el camino que ella misma había trazado, encontrar a un hombre atractivo, caer bajo su hechizo y, en última instancia, casarse con él. Para Isabella, todo parecía tan claro, tan fácil, pero Catherine no podía dejar de sentirse inquieta cada vez que se encontraba con ella. Esa mañana, cuando se encontró nuevamente con Isabella en el paseo, la joven Thorpe no perdió la oportunidad de poner sobre la mesa su tema favorito. Catherine, querida, estoy tan emocionada por los eventos de esta noche. Será el baile más importante de toda la temporada. Y el señor Tilney estará allí, por supuesto. No hay duda de que te encantará. Si le das la oportunidad, sé que quedará impresionado. Es tan encantador. Las palabras de Isabella parecían un hechizo, pero Catherine no pudo evitar sentirse incómoda. Aunque apreció la preocupación de su amiga, la idea de ser vista como una simple espectadora en ese tipo de juegos sociales la perturbaba. Quería tomar decisiones por sí misma, no ser arrastrada por las expectativas de los demás. Sí, Isabella, seguro que será divertido, respondió Catherine, intentando no sonar demasiado evasiva, pero sin poder ocultar la incertidumbre en su voz. Isabella, sin embargo, no pareció notar nada extraño en la respuesta de su amiga. Oh, Deb's estar tan emocionada. Yo lo estaría. Y estoy segura de que el señor Tilney también lo está. Estoy casi convencida de que está enamorado de ti. Lo tienes todo, Catherine. La juventud, la belleza, el encanto. Isabella se dejó llevar por su entusiasmo, y Catherine no. Pudo evitar sentirse un tanto abrumada por la insistencia de su amiga. No deseaba ser el centro de atención ni tener que jugar a la perfección ante los ojos de los demás. El resto del paseo transcurrió entre conversaciones sobre el baile, la moda y las expectativas de la sociedad, pero Catherine no podía dejar de pensar en lo que Isabella había dicho. ¿De verdad el señor Tilney estaba enamorado de ella? ¿Era eso posible? En su encuentro anterior, él había sido simpático y había hablado de manera sincera, pero no había nada en sus palabras que sugiriera un amor romántico, ni mucho menos una promesa de futuro. De hecho, él mismo había hablado de la vida de una forma tranquila, sin presiones, sin ataduras a las expectativas de los demás. Pero tal vez Isabella tenía razón, tal vez Catherine solo debía dejarse llevar. El resto del día pasó rápidamente, y la noche llegó con su manto de elegancia y luces brillantes. Catherine se preparó para el baile con una mezcla de emoción y duda. Quería disfrutar de la noche, pero la constante presión de complacer a los demás,
de corresponder a las expectativas de Isabella y los demás, le resultaba asfixiante. En lugar de la alegría que debería haber sentido, se encontraba llena de una incomodidad silenciosa que no podía quitarse de encima. Cuando llegó al baile, se encontró rodeada de una multitud de rostros desconocidos, todos vestidos con sus mejores galas. Los caballeros que la rodeaban parecían seguros de sí mismos, radiantes de confianza, y las damas estaban igualmente perfectas. A pesar de todo, Catherine no pudo evitar sentirse como una extraña en ese mundo. La presión social estaba en todas partes, desde las sonrisas obligatorias hasta las conversaciones vacías sobre los últimos eventos y las modas de la temporada. Isabella, por supuesto, estaba en su elemento. Rodeada de jóvenes caballeros, conversaba animadamente, siempre con una sonrisa en el rostro y una risa contagiante. A pesar de su naturaleza extrovertida, Catherine notó que incluso Isabella no podía evitar la mirada furtiva hacia el señor Tilney, que se encontraba en una esquina de la sala. A pesar de los intentos de la joven Thorpe por parecer indiferente, su mirada de vez en cuando se dirigía hacia él, esperando tal vez una señal de su interés. Catherine, por su parte, decidió no dejarse llevar por las expectativas de Isabella. Decidió que disfrutaría de la noche de la manera que mejor le pareciera, sin pensar en lo que los demás pudieran decir o esperar de ella. Se sentó en una esquina, observando a la gente bailar, mientras una sensación de tranquilidad se apoderaba de su interior. Podía oír la música, ver los movimientos de las parejas y las risas de los invitados, pero todo parecía lejano, como si no perteneciera a ese mundo. Al fin y al cabo, ¿acaso no era más importante disfrutar de lo que uno realmente quería, en lugar de complacer las expectativas ajenas? Fue entonces cuando el señor Tilney se acercó a ella, rompiendo su estado de ensoñación. Él la miró con una sonrisa amistosa, pero también parecía percatarse de la incomodidad que Catherine había estado sintiendo durante toda la noche. «Catherine», dijo él con voz tranquila, «me alegra verte aquí. No puedo evitar notar que no estás tan atrapada en la multitud como todos los demás. Es raro ver a alguien tan tranquilo en un evento como este». Catherine lo miró, sorprendida por su perspicacia. Es un poco abrumador, ¿no cree? Todos están tan ocupados con sus pequeñas reglas sociales que se olvidan de disfrutar de lo que realmente importa». El señor Tilney asintió, su mirada genuina y sin pretensiones. «Lo sé. A veces las personas están tan concentradas en las apariencias que pierden de vista lo que realmente les da felicidad. La verdad es que no hay nada malo en simplemente ser uno mismo, sin preocuparse por lo que los demás piensan». Estas palabras resonaron profundamente en Catherine. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en sus pensamientos. El señor Tilney parecía ver más allá de las expectativas de la sociedad, lo cual le dio una sensación de alivio. En ese instante, Catherine se dio cuenta de que podía ser ella misma, sin tener que seguir los caminos establecidos por los demás. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de las superficialidades de Bath, algo más profundo y sincero en las relaciones humanas. El resto de la noche transcurrió sin mayores sobresaltos. Catherine disfrutó de la compañía del señor Tilney, con quien compartió algunas palabras más, pero no estaba segura de que seguiría. Sin embargo, al final del baile, algo había cambiado dentro de ella. Sabía que, aunque las expectativas de los demás seguirían siendo una presencia constante, ella podía elegir cómo responder a ellas. Y tal vez eso era todo lo que realmente necesitaba. La libertad de decidir por sí misma. Capítulo 8. La mañana siguiente al baile amaneció con una calma sorprendente, que parecía ofrecer a Catherine una tregua después de la agitada noche. El bullicio de Bath, el aire lleno de risas y murmullos, parecía estar un poco más alejado de ella, como si el día la invitara a reflexionar sobre todo lo sucedido. Catherine se levantó temprano, no por obligación, sino por un deseo inexplicable de encontrar paz en medio de la rutina diaria. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos volvieron a la conversación que había tenido con el señor Tilney la noche anterior. Había algo en él, algo genuino y distante de las expectativas sociales, que le resultaba fascinante. A pesar de las sugerencias de Isabella y otros presentes en la fiesta, Catherine no podía dejar de preguntarse si había algo más en Tilney que una simple cortesía. El modo en que lo había mirado, como parecía estar en su propio mundo, le daba una sensación de confianza que, de alguna manera, le inspiraba. No era un hombre que se dejara atrapar por las trivialidades de la vida social, y eso era algo que Catherine valoraba profundamente.
Sin embargo, las dudas persistían. Isabella, con su naturaleza tan abierta y directa, había asegurado que Tilney estaba claramente interesado en ella. Pero Catherine no estaba tan segura. Las palabras del joven caballero, sus gestos y miradas, parecían más reflexivas que amorosas. No había una chispa evidente que confirmara las ideas que Isabella tenía sobre su futuro juntos. Además, había algo que aún le desconcertaba, la forma en que el señor Tilney no se dejaba llevar por el ritmo frenético de la sociedad de Bath, como si tuviera una perspectiva completamente diferente sobre la vida. Pero tal vez eso era lo que ella necesitaba. Alguien que viera el mundo desde un ángulo distinto, alguien que no estuviera atrapado en las normas y expectativas de la alta sociedad. A lo largo de la mañana, Catherine se encontró más tranquila, pero las emociones eran mixtas. Por un lado, estaba la comodidad de haber hablado sinceramente con el señor Tilney. Por otro lado, estaba la incertidumbre sobre su propio lugar en todo eso. Mientras tanto, Isabella parecía haber vuelto a su estado habitual de entusiasmo desbordante. Estaba tan centrada en el baile de la noche anterior y en su posibilidad de impresionar a los caballeros presentes, que no parecía notar las vacilaciones de Catherine. A medida que el día avanzaba, Catherine se encontró con Isabella nuevamente, esta vez durante un paseo por las elegantes calles de Bath. La energía contagiante de su amiga no había disminuido, y comenzó a hablar inmediatamente de lo sucedido en el baile. «Catherine, querida, ¿te diste cuenta de cómo el señor Tilney te miraba? Estoy segura de que está totalmente cautivado por ti. Es tan evidente, y no entiendo por qué no has notado lo mismo. Es tan obvio, ¿verdad?» Catherine se detuvo por un momento, considerando cómo responder. Por supuesto, Isabella estaba convencida de que el interés de Tilney por ella era tan claro como el sol, pero Catherine no compartía completamente esa visión. Aunque se sentía halagada, las palabras de su amiga no hacían más que sembrar más dudas en su mente. ¿Realmente estaba viendo todo de manera equivocada? No estoy tan segura, Isabella respondió, buscando una manera de ser honesta sin herir los sentimientos de su amiga. Creo que el señor Tilney es una persona muy interesante, pero no creo que sus miradas signifiquen lo que tú crees. Isabella se rió suavemente, como si lo que Catherine dijera fuera solo una broma inocente. «Ay, pero qué inocente eres, Catherine. El señor Tilney es muy caballeroso, pero es evidente que te tiene un afecto especial. ¿No ves cómo te busca en la multitud? Es tan claro que está interesado en ti. Y tú también tienes que empezar a verlo, o podrías perder tu oportunidad». Las palabras de Isabella, aunque dichas con la mejor intención, parecían cada vez más forzadas. Catherine no quería que su amiga la empujara a ver algo que no estaba allí. No sentía que la situación fuera tan clara. Si bien el señor Tilney había sido amable y atento, eso no significaba que estuviera interesado en ella de la manera que Isabella imaginaba. «Bueno, tal vez», dijo Catherine, en un intento de calmar la conversación. «Pero prefiero no apresurarme a sacar conclusiones. Hay tiempo para todo». Isabella la miró un poco sorprendida, pero no insistió más en el tema. En cambio, siguió hablando sobre otros asuntos triviales, como las modas de la temporada y los chismes de las otras familias. A pesar de su intento de distraer a Catherine, la joven no pudo evitar sentir que algo no encajaba. Las expectativas sociales de Bath, la constante presión de hacer las cosas de la manera correcta y ser vista de la forma adecuada, le parecían cada vez más ajenas. A medida que la conversación avanzaba, Catherine no pudo evitar notar una cierta frialdad en la actitud de Isabella, como si las palabras de la joven Thorpe estuvieran llenas de una importancia superficial que no le interesaba en absoluto. Ella quería algo más real, algo más profundo que las apariencias. Quería que sus relaciones, tanto con el señor Tilney como con las personas en general, fueran auténticas, no dictadas por lo que se esperaba de ella. La tarde continuó, y el ambiente en Bath se volvió cada vez más absorbente con la llegada de más visitantes y la preparación para los eventos de la temporada. Catherine se sintió más y más desconectada de la frenética vida social que la rodeaba. Las expectativas de los demás, representadas por personas como Isabella, seguían presionando, pero su deseo de mantenerse fiel a sí misma y a sus sentimientos era más fuerte. Esa noche, en un evento más, Catherine decidió que no seguiría el curso que los demás parecían esperarle. En lugar de sumirse en la ilusión de un romance superficial o seguir los dictados de la sociedad, ella buscaría algo más genuino. Estaba decidida a no permitir que su vida fuera dictada por las opiniones ajenas.
Aunque los deseos de Isabella y las presiones sociales seguían presentes, Catherine sabía que solo podía vivir según sus propios principios y deseos. Mientras caminaba por el salón, observó al señor Tilney de lejos. A pesar de la distancia, sintió que había algo en el que podía comprender. Quizás no era el interés romántico que Isabella esperaba, pero había algo en su mirada que le hacía pensar que había más en su amistad que una simple cortesía. Quizás, en el fondo, Catherine solo necesitaba tiempo para descubrir lo que realmente quería. El capítulo 8 de la Abadía de Northanger refleja las luchas internas de Catherine mientras trata de discernir sus verdaderos sentimientos en medio de las expectativas ajenas. A lo largo de este capítulo, Catherine se enfrenta a la presión de seguir las normas sociales impuestas por Isabella y la sociedad de Bath. Sin embargo, su deseo de mantenerse fiel a sí misma y a sus sentimientos más profundos se vuelve cada vez más claro. Mientras tanto, el misterio sobre las intenciones de Tilney sigue latente, pero Catherine comienza a comprender que lo que busca no siempre está en lo evidente. Capítulo 9. El día siguiente al baile transcurrió de manera tranquila en Bath. La ciudad, siempre vibrante con su constante flujo de visitantes, parecía tomar un respiro después de la agitación de la noche anterior. Sin embargo, para Catherine, el sol parecía brillar de manera diferente. Algo había cambiado en su interior. A pesar de la confusión que la envolvía, había un impulso que la movía hacia la necesidad de comprender con más claridad sus propios pensamientos y sentimientos, especialmente en lo relacionado con el señor Tilney. A lo largo de la mañana, Catherine se encontró vagando por las calles de Bath con su amiga Isabella, aunque su mente no estaba completamente presente. Mientras Isabella continuaba charlando sobre los últimos chismes sociales, Catherine no podía evitar pensar en la conversación que había tenido con el señor Tilney en el baile. Aunque su encuentro había sido breve, algo en su actitud la había dejado con más preguntas que respuestas. Había una calma en el que la intrigaba, una suerte de dignidad tranquila que parecía contrastar con la ligereza con la que otros trataban las relaciones sociales. Isabella, por supuesto, no dejaba de insistir en lo obvio, según su perspectiva. Estaba convencida de que el señor Tilney había mostrado un interés especial por Catherine, y por ello, no perdía oportunidad para alentarla a pensar de la misma manera. A cada paso, Isabella intentaba encaminar a Catherine hacia una visión muy particular de las relaciones, centrada en las expectativas de la sociedad y la imagen que se proyectaba ante los demás. Pero Catherine, aunque agradecía la amistad de Isabella, no podía evitar sentir que había algo más en el asunto, algo que no se podía definir solo a través de las convenciones de Bath. La mañana avanzó y las dos amigas decidieron reunirse con el resto de la compañía para un paseo por los jardines. Catherine caminaba junto a Isabella, pero su mente seguía ocupada en el pensamiento que había surgido la noche anterior. ¿Debería escuchar su corazón o dejarse llevar por las expectativas ajenas? El jardín de Bath estaba lleno de colores vivos, flores de diversos tonos y la suavidad del sol que se filtraba entre los árboles. El lugar tenía una atmósfera relajada, perfecta para meditar sobre lo que estaba sucediendo. Mientras caminaban, Catherine notó que su amiga se había apartado brevemente para saludar a otros conocidos. Fue entonces cuando, por casualidad, vio al señor Tilney a lo lejos, parado junto a un banco. Él estaba solo, lo cual le dio a Catherine una razón para acercarse, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Al principio, el encuentro fue algo tímido. Catherine no sabía exactamente qué decir, ni cómo abordar la conversación, pero Tilney, con su característica calma, fue el primero en romper el silencio. «Buenos días, Miss Morland», dijo él, mirando a Catherine con una ligera sonrisa. «Es un hermoso día, ¿no lo cree?». Catherine asintió, sintiendo una especie de alivio al escuchar su voz. A pesar de sus dudas, había algo reconfortante en la tranquilidad con la que él se comunicaba. A lo largo de la conversación, él parecía genuinamente interesado en sus pensamientos, aunque no de una manera superficial. A diferencia de los otros caballeros de Bath, que estaban interesados principalmente en el atractivo social o el estado de la familia de una persona, Tilney se centraba en la conversación, en las ideas, en los sentimientos. «Sí, el día es bastante bonito», respondió Catherine, algo nerviosa pero intrigada por el tono de la conversación. «Creo que la ciudad tiene algo especial cuando el sol brilla así». Tilney sonrió ligeramente. «Es cierto, y supongo que es aún mejor cuando uno tiene la compañía adecuada para disfrutar de la vista». Catherine, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro más personal, le devolvió la sonrisa. Sin embargo,
El misterioso tono de Tilney seguía estando presente. No podía evitar preguntarse si sus palabras eran simplemente un reflejo de su carácter tranquilo o si había algo más detrás de ellas. Supongo que sí, aunque no siempre es fácil encontrar una buena compañía en lugares tan concurridos, dijo ella, mientras observaba el flujo de personas alrededor de ellos. Tilney la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras con cuidado. Es cierto. Muchas veces, las personas están demasiado concentradas en lo que ocurre a su alrededor para detenerse a apreciar lo que realmente importa. Las palabras de Tilney resonaron en Catherine. ¿Estaba él hablando de la sociedad de Bath? ¿O había algo más profundo en su comentario? La mente de Catherine comenzó a dar vueltas mientras intentaba descifrar la implicación de sus palabras. A pesar de la aparente sencillez de su tono, había algo que parecía conectar con la situación en la que ella se encontraba. Atrapada entre las expectativas de su amiga y la sociedad, y su propio deseo de encontrar algo genuino. Pero, justo cuando Catherine iba a responder, Isabella apareció nuevamente. Su energía inconfundible, como siempre, alteró el delicado momento. «Catherine, ¿qué haces aquí tan sola?», exclamó Isabella, notando la compañía de Tilney. «¿No deberías estar paseando con nosotras? El sol no es tan amable cuando uno está parado en un solo lugar». Catherine, aunque agradecida por la interrupción, sintió una leve frustración por no haber podido continuar la conversación con Tilney. Sin embargo, Tilney, con su acostumbrada cortesía, se despidió amablemente, dejándolas a solas una vez más. Mientras caminaban juntas por los jardines, Isabella volvió a su tema favorito, los hombres y sus intenciones. Como siempre, insistió en que Catherine debía aprovechar su oportunidad con el señor Tilney. Pero Catherine, aunque aún sin una conclusión definitiva sobre lo que sentía, sabía que las palabras de Isabella no debían dictar su comportamiento. A lo largo del resto del día, mientras compartía risas y observaba la interacción entre su amiga y los demás jóvenes en Bath, Catherine no pudo evitar sentirse cada vez más incómoda con las expectativas sociales que la rodeaban. Algo en su interior le decía que su vida no debía reducirse a ser un peón en un juego de apariencias. Quería más, mucho más, que la superficialidad que dominaba la sociedad de Bath. Esa noche, al regresar a su alojamiento, Catherine se encontró sola con sus pensamientos. Las palabras de Tilney y la insistencia de Isabella seguían resonando en su mente, pero lo que le quedaba más claro que nunca era que ella tenía que buscar algo que fuera genuino. Mientras la ciudad de Bath seguía su curso, ella se prometió a sí misma que no dejaría que sus decisiones fueran dictadas únicamente por las expectativas de los demás. Tenía que ser fiel a sí misma, y sólo así encontraría lo que realmente estaba buscando. En este capítulo, Catherine se enfrenta a la presión de las expectativas sociales y las intrincadas relaciones con los demás. A través de su encuentro con el señor Tilney, comienza a cuestionar las normas que rigen las relaciones en Bath, y por primera vez, se da cuenta de la importancia de seguir su propio juicio y no dejarse arrastrar por las opiniones ajenas. Capítulo 10. La mañana después de los eventos en los jardines, Catherine se levantó con una mezcla de inquietud y curiosidad. Había pasado la noche pensando en su encuentro con el señor Tilney, reflexionando sobre sus palabras y sobre todo lo que había sentido. No era fácil para ella, una joven tan sencilla y natural en sus sentimientos, procesar los complejos pensamientos que surgían en su mente. Sin embargo, no podía evitar que la imagen del señor Tilney la acompañara, incluso cuando trataba de centrarse en las actividades cotidianas. Esa mañana, después de un desayuno ligero, Catherine se dirigió a la sala de estar donde Isabella y su hermano James la esperaban. El sol brillaba con fuerza, y aunque la ciudad de Bath estaba llena de visitantes, parecía que en la casa de Catherine y su familia la atmósfera estaba en silencio. Isabella, siempre animada, comenzó a hablar de la última novedad sobre la sociedad local, sin prestar mucha atención a los pensamientos de Catherine. Isabella, con una sonrisa que reflejaba su actitud despreocupada, comenzó a hablar de su última interacción con un joven caballero, quien, según ella, parecía haber mostrado un gran interés en ella. Mientras relataba la historia con entusiasmo, Catherine no pudo evitar sentir una ligera incomodidad. La forma en que Isabella trataba el asunto del interés romántico, casi como si fuera un juego de estrategias, contrastaba con los sentimientos más profundos que Catherine había experimentado con el señor Tilney. «Creo que este joven está muy interesado en mí», dijo Isabella, con la mirada fija en el fuego. «Es un hombre distinguido, y su comportamiento ha sido tan galante».
Como siempre, su actitud refleja una educación refinada, ¿verdad? Catherine, aunque intentaba escuchar, no podía evitar sentirse algo distante de la conversación. No podía negar que Isabella estaba emocionada, pero algo en su actitud le resultaba superficial. Mientras tanto, sus propios pensamientos volvían a centrarse en el señor Tilney, en cómo él había mostrado un interés genuino en ella, aunque de una manera sutil y reservada. Sí, es cierto, dijo Catherine, respondiendo a la conversación sin mucho entusiasmo. Es bueno ver que los jóvenes de Bath parecen ser tan educados. Isabella, aparentemente satisfecha con la respuesta de Catherine, continuó con su relato, pero en su mente, Catherine no podía dejar de pensar en la contradicción entre las relaciones superficiales que la rodeaban y la auténtica conexión que había sentido, aunque breve, con el señor Tilney. Si bien las palabras de Isabella parecían sugerir que la única forma de medir el interés de un hombre era a través de la cortesía y los gestos llamativos, Catherine sabía que había algo más profundo en lo que ella misma había experimentado. A medida que la conversación seguía su curso, Catherine se sintió atrapada en una especie de dilema. La presión por seguir las normas de la sociedad y las expectativas de las personas que la rodeaban se hacía cada vez más evidente. No quería ser como Isabella, que trataba las relaciones como una especie de juego en el que todo se medía en términos de galantería y atención. Tampoco quería ser la joven ingenua que ignoraba los convencionalismos. Catherine sabía que algo más profundo debía guiar sus decisiones, pero ¿cómo encontrarlo en medio de tanta confusión? Después de un rato, James, que hasta ese momento había permanecido callado, intervino en la conversación. Como siempre, su actitud era más reservada y reflexiva que la de Isabella, y su tono de voz era suave y medido. Tal vez sea el momento de dejar de lado las apariencias, dijo James, con una mirada pensativa. No siempre es lo que parece ser lo que realmente importa. A veces, uno debe confiar en su propio juicio, en sus sentimientos, en lugar de seguir ciegamente lo que los demás esperan de uno. Catherine, sorprendida por las palabras de su hermano, le prestó más atención. Aunque James no solía ser tan expresivo, había algo en sus palabras que resonó profundamente en ella. ¿Debería seguir sus propios sentimientos y confiar en lo que le decía su corazón? ¿O debía seguir el camino que le sugerían las normas sociales? Isabella, ajena a la reflexión de Catherine, continuó con su relato sobre los hombres de Bath, pero Catherine ya no podía concentrarse en lo que decía. Su mente seguía atrapada en las palabras de su hermano, las cuales se unían a sus propios pensamientos sobre el señor Tilney. En la tarde, mientras Isabella se preparaba para un encuentro con una de sus amigas, Catherine decidió salir a dar un paseo por la ciudad. Sentía que necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus emociones y reflexionar sobre lo que había experimentado. Mientras caminaba por las calles, el bullicio de Bath la rodeaba, pero Catherine se sentía extrañamente sola, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar en las conversaciones y las expectativas que la rodeaban. En su paseo, Catherine decidió acercarse al parque cercano. El aire fresco de la tarde y la tranquilidad del lugar le proporcionaron el espacio que necesitaba para ordenar sus pensamientos. Mientras caminaba por el sendero de los árboles, recordaba nuevamente el encuentro con el señor Tilney. Aunque no había sido una conversación larga, algo en su manera de hablar, en la atención que prestaba a sus palabras, había dejado una marca en Catherine. ¿Era solo una ilusión o de verdad había algo más? ¿Estaba proyectando en él lo que ella deseaba encontrar? Sin embargo, mientras su mente daba vueltas a estas preguntas, Catherine también se dio cuenta de que no podía ignorar la verdad de sus propios sentimientos. No necesitaba que los demás le dijeran lo que debía sentir o pensar. El señor Tilney había despertado en ella algo genuino, algo que no se podía comparar con la superficialidad que había observado en la sociedad de Bath. Y aunque aún no podía definir con claridad lo que sentía, sabía que no debía dejarse llevar por las expectativas ajenas. Al final del día, Catherine regresó a la casa con una sensación de claridad. Aunque no tenía todas las respuestas, había comenzado a entender que, en medio de la confusión de Bath y las expectativas de los demás, su propio corazón debía ser el guía en su camino. El señor Tilney, aunque aún un misterio, había dejado una huella en ella que no podía ignorar. Y, al mismo tiempo, Catherine sabía que debía ser cautelosa y no dejarse llevar por su imaginación. El capítulo 10 es crucial para el desarrollo emocional de Catherine. A medida que se enfrenta a las expectativas sociales de sus amigas y su familia,
Comienza a cuestionar las normas de la sociedad de Bath y lo que realmente significa el interés genuino. A través de sus pensamientos y reflexiones, Catherine empieza a encontrar el valor de confiar en sí misma y en lo que siente, sin dejarse influenciar demasiado por lo que los demás esperan de ella. Capítulo 11. El día siguiente a la reflexión que Catherine había tenido en el parque comenzó de manera tranquila. A pesar de las preguntas que aún rondaban su mente, la joven se levantó decidida a enfrentar el día con una actitud más serena. La visita a la ciudad y los encuentros con los conocidos de la familia Tilney habían dejado una huella, pero Catherine no quería quedarse atrapada en un cúmulo de emociones confusas. A lo largo de la mañana, se dedicó a tareas sencillas: leer, conversar con su hermana y realizar pequeños encargos que la distraían de sus pensamientos. Sin embargo, su mente volvía constantemente a la conversación con el señor Tilney y al lugar que éste ocupaba en su vida. Isabella, como siempre, estaba al tanto de los últimos chismes sobre la sociedad local y de los jóvenes que, según ella, se habían mostrado interesados en ella. Catherine no podía evitar notar la diferencia entre la forma en que Isabella hablaba de sus pretendientes y la manera en que ella misma pensaba en el señor Tilney. Para Isabella, todo parecía ser cuestión de halagos, vestidos elegantes y gentilezas. Pero para Catherine, había algo mucho más profundo, algo que la dejaba pensativa cada vez que pensaba en él. «¿Sabías que el señor Thorpe está seguro de que este será el mejor verano de todos?», dijo Isabella mientras se acomodaba en una silla junto a Catherine. «Todo el mundo se ha mostrado tan amable con nosotros. ¿No crees que es un lugar tan vibrante? Siempre parece haber algo nuevo que descubrir». Catherine no pudo evitar una sonrisa ante la exageración de su amiga. No es que no le gustara la ciudad, pero las afirmaciones de Isabella sonaban vacías, como si se centrara únicamente en los aspectos superficiales. Catherine no estaba segura de si quería involucrarse demasiado en esos juegos sociales, donde todo parecía reducirse a simples apariencias. «Es un lugar animado, ciertamente», respondió Catherine, manteniendo una actitud cortés. «Pero creo que lo más interesante es encontrar a las personas adecuadas con las que conversar». Isabella, sin percatarse de la reflexión más profunda de Catherine, siguió con su entusiasmo habitual. «Oh, sin duda, querida amiga, y yo estoy segura de que en poco tiempo muchos más jóvenes se interesarán en nosotros. Es solo cuestión de tiempo». Aunque Isabella hablaba con una ligera ironía que Catherine no podía comprender del todo, algo en su actitud le parecía inquietante. Parecía que, para Isabella, todo dependía de las apariencias, del ser vista más que de ser conocida. Catherine se sintió, por un momento, como una extraña observadora de un mundo que no terminaba de comprender del todo. Poco después, Catherine se sintió atraída por la idea de dar un paseo, algo que le permitiría despejar su mente. Aceptó la invitación de su hermano, quien le sugirió dar un recorrido por los jardines cercanos. No esperaba que la tarde trajera consigo nuevas revelaciones, pero al menos disfrutaría de un poco de aire fresco y de la compañía de su hermano James, cuya presencia le resultaba reconfortante. Caminando juntos por los hermosos jardines de Bath, Catherine pensaba en todo lo que había sucedido desde su llegada a la ciudad. Aunque a menudo se sentía abrumada por las expectativas sociales y la intrincada red de relaciones entre las familias locales, algo en ella resistía a esas normas no escritas, esas convenciones que parecían guiar el comportamiento de los jóvenes. A veces, sentía que las conversaciones eran solo una forma de disimular lo que realmente importaba, lo que cada uno sentía en lo profundo de su corazón. «¿Te encuentras bien, Catherine?», preguntó James, dándose cuenta de que su hermana parecía distraída. Catherine se sobresaltó por un momento, como si acabara de salir de un sueño. «Sí, claro, solo estaba pensando en algo». «¿Sobre el señor Tilney?», preguntó James con una sonrisa traviesa. Aunque su tono de voz era ligero, Catherine percibió cierta curiosidad en su mirada. La joven se detuvo en seco y lo miró sorprendida. «¿Cómo lo supiste?». James rió suavemente. «No te preocupes. Solo tengo un hermano mayor que te conoce muy bien. ¿A qué has estado pensando sobre él?». Catherine se ruborizó un poco, algo avergonzada por el hecho de que James hubiera descubierto sus pensamientos. Nada, solo. «Bueno, a veces me parece que todo esto es un poco confuso. No entiendo bien cómo deberían ser las cosas en este lugar. Las personas parecen estar tan preocupadas por las apariencias». James asintió, como si ya supiera lo que su hermana quería decir. «Bath tiene esa fama, Catherine.
La gente aquí tiende a enfocarse en lo superficial, pero tú sabes mejor que nadie lo que realmente importa. Lo que los demás hagan o digan no debe influir en ti tanto. Si el señor Tilney te ha impresionado de alguna manera, solo tienes que ser honesta contigo misma. El resto se irá aclarando con el tiempo. Las palabras de James, aunque sencillas, resonaron profundamente en Catherine. De alguna manera, sentir el respaldo de su hermano, alguien que le hablaba desde el corazón, la hacía sentir más segura. En ese momento, comprendió que no debía apresurarse a tomar decisiones ni dejar que las expectativas ajenas la arrastraran. Necesitaba escuchar lo que realmente sentía y no lo que otros esperaban que sintiera. El resto de la tarde pasó sin demasiados eventos destacados. A pesar de que Catherine todavía no sabía qué hacer con sus sentimientos por el señor Tilney, se sintió más tranquila al comprender que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Ella era joven, y la vida en Bath estaba llena de incertidumbres. A veces, todo lo que podía hacer era vivir el momento y ver cómo se desarrollaban las cosas. Su encuentro con el señor Tilney había sido breve, pero lo suficientemente significativo como para dejarla pensativa, y ella no estaba dispuesta a dejar que una primera impresión se desvaneciera sin explorarlo más a fondo. Al final del día, Catherine se retiró a su habitación, con la mente llena de pensamientos y la sensación de que algo había cambiado en ella. Ya no podía ignorar lo que había sentido por el señor Tilney, pero tampoco quería apresurarse a interpretar las señales sin antes entender completamente lo que estaba sucediendo. Tenía que confiar en su intuición y en lo que su corazón le decía. Lo demás, con el tiempo, se aclararía. Este capítulo marca una transición en la forma en que Catherine empieza a ver el mundo que la rodea, y cómo se enfrenta a sus propios sentimientos de manera más reflexiva. Medida que avanza en su viaje emocional, se da cuenta de que las relaciones y los sentimientos no siempre se pueden medir por lo que los demás esperan, y que solo ella puede decidir qué es lo mejor para su corazón. Capítulo 12. El sol se alzaba temprano sobre Bath, trayendo consigo una nueva serie de oportunidades, expectativas y, por supuesto, las inevitables inquietudes que siempre acompañaban los días en que Catherine estaba rodeada de tantos desconocidos y tantas convenciones sociales. Mientras se levantaba de la cama, Catherine no pudo evitar pensar en lo sucedido durante las últimas semanas. Cada encuentro con el señor Tilney, cada conversación y cada mirada que se cruzaron parecían seguir reverberando en su mente. Sin embargo, ella sabía que no podía quedarse atrapada en esos pensamientos. Había más en la vida de Bath que solo las emociones que surgían en torno al joven Tilney. Aquel día, Catherine decidió que lo mejor sería mantener su mente ocupada, por lo que se levantó con energía y se dispuso a cumplir con los pequeños compromisos sociales que le esperaban. Cuando su madre y su hermano James le sugirieron acompañarlos a una visita al teatro de la ciudad, Catherine no dudó en aceptar, considerando que sería una excelente distracción. Después de todo, no solo quería seguir indagando en las profundidades de su relación con el señor Tilney, sino también disfrutar del ambiente cultural que Bath ofrecía a sus residentes. Mientras caminaban hacia el teatro, Catherine no pudo evitar recordar las palabras de su hermano, que le había sugerido ser más cautelosa con sus sentimientos. Aunque los consejos de James siempre eran sabios, Catherine sentía que en su corazón había algo mucho más fuerte, algo que la empujaba hacia la curiosidad sobre el joven Tilney, un joven con el que, a pesar de haber tenido poco contacto, había compartido una serie de momentos que ya ocupaban un lugar destacado en su pensamiento. «Espero que esta obra sea entretenida», dijo James, rompiendo el silencio que se había formado entre los dos. «A veces las comedias no son de mi gusto, pero tal vez podamos disfrutarla más si lo vemos con una mente abierta». Catherine, aunque pensaba más en sus sentimientos hacia el señor Tilney que en el teatro, asintió con una sonrisa. «Lo importante es que estamos juntos. Estoy segura de que será una buena tarde». Al llegar al teatro, fueron recibidos por una multitud de personas bien vestidas, todas ansiosas por tomar sus lugares y disfrutar del entretenimiento. Catherine observó a su alrededor, observando las interacciones entre los asistentes. Todos parecían estar en su propio mundo, absortos en sus propias conversaciones y pequeñas rivalidades. Sin embargo, Catherine no podía evitar sentir una cierta desconexión con todo aquello. Mientras se sentaba en su asiento, los recuerdos de la conversación que había tenido con el señor Tilney seguían frescos en su mente. No importaba cuántas distracciones intentara, siempre volvía a él. La función comenzó, y aunque el escenario estaba bien iluminado y la actuación de los actores era competente,
Catherine no pudo concentrarse completamente en la obra. Su mente seguía divagando hacia la figura del señor Tilney. Había algo en él, algo que la fascinaba, algo que la hacía querer comprenderlo mejor. No eran solo sus modales refinados ni su encanto natural, era más bien su manera de interactuar con el mundo, su sinceridad, la forma en que parecía desafiar las expectativas sociales sin ser consciente de ello. De alguna manera, el joven Tilney le ofrecía una perspectiva que le resultaba cautivadora, pero al mismo tiempo desconcertante. ¿Cómo podía una persona tan aparentemente perfecta mantenerse ajena a los pequeños convencionalismos que tanto marcaban a los demás? Mientras la obra avanzaba y la luz sobre el escenario aumentaba, Catherine se sintió cada vez más inmersa en su propio mundo interior. Sus pensamientos se fueron apoderando de ella, y las palabras de su hermano resurgieron en su mente. No dejes que tus emociones te desborden, Catherine, no apresures nada. Pero, ¿cómo podría contener todo lo que sentía? Había algo profundo, algo que estaba despertando en su corazón y que no podía ignorar. El hecho de que el señor Tilney pareciera tan distante, tan seguro de sí mismo, solo alimentaba su curiosidad y su interés. La obra terminó, y Catherine, al igual que todos los demás, se levantó de su asiento y comenzó a hacer su camino hacia la salida. Pero antes de que pudiera unirse a su grupo, algo inesperado ocurrió. Allí, entre la multitud, vio al señor Tilney, conversando animadamente con un conocido. Catherine, al verlo, sintió como su corazón latía con más rapidez. ¿Debería acercarse a él? ¿O era mejor esperar a que él la buscara primero? Las dudas se apoderaron de ella mientras observaba la escena desde la distancia. El joven Tilney no parecía haberla visto aún, y Catherine, un tanto avergonzada por su propia reacción, se quedó en su lugar, esperando que la notara por sí mismo. A lo lejos, se cruzaron las miradas, y por un momento, Catherine pensó que él sonreía ligeramente, como si hubiera reconocido su presencia sin necesidad de hablar. Catherine. La voz de su hermano James la sacó de su ensueño. ¿Te encuentras bien? Vamos, no te quedes ahí como si estuvieras atrapada en un trance. Ti estamos esperando. Catherine se despertó de su ensimismamiento y, con una sonrisa algo forzada, se unió a su hermano. Mientras caminaban hacia la salida del teatro, sus pensamientos seguían ocupados por la figura del señor Tilney. ¿Había sido él el que había hecho ese gesto sutil de reconocimiento? O tal vez, simplemente lo había imaginado. La noche avanzaba, y a medida que el aire fresco de la ciudad comenzaba a envolverla, Catherine se dio cuenta de que sus emociones la estaban llevando a un lugar del que no podría escapar fácilmente. Había algo en el señor Tilney que la atraía de manera irresistible, y aunque ella intentaba racionalizarlo, no podía evitar sentir que su curiosidad y su creciente afecto por él la conducían por un camino que no estaba del todo dispuesta a comprender. Cuando llegaron de regreso a la casa, Catherine se retiró a su habitación, aún pensando en todo lo que había sucedido esa noche. Sus emociones estaban a flor de piel, y aunque trató de calmarse, sabía que lo que sentía por el joven Tilney era algo que no podría ignorar por mucho tiempo. Las preguntas seguían sin respuesta, pero al menos, por esa noche, Catherine aceptaba que tenía el derecho de sentir lo que sentía, sin importar las expectativas de los demás. Este capítulo es un momento de introspección para Catherine, quien se enfrenta a sus propios sentimientos por el señor Tilney. Aunque trata de mantenerse al margen de las convenciones sociales, su creciente afecto por él la lleva a cuestionar qué es lo que realmente desea en su vida emocional. A medida que la historia avanza, Catherine tendrá que enfrentarse a su vulnerabilidad y a sus deseos más profundos, lo que le permitirá crecer y comprender más sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Capítulo 13. El día que siguió a la noche del teatro fue una mezcla de emociones para Catherine. Aunque había disfrutado del entretenimiento y la distracción que la función le había ofrecido, no podía evitar que su mente volviera a la figura del señor Tilney. La suavidad de su sonrisa, su mirada inteligente, la manera en que sus palabras siempre parecían tener una doble intención. Todo en él la fascinaba de una manera que no podía explicar. Sin embargo, Catherine intentaba ser razonable, intentando encontrar sentido a lo que sentía, a lo que estaba sucediendo dentro de ella. Aunque sus sentimientos por él crecían cada día más, temía que quizás su corazón la estuviera engañando, que lo que sentía fuera solo un capricho pasajero. En su habitación esa mañana, Catherine se detuvo un momento frente al espejo, observándose detenidamente. Se preguntó si, al igual que en las novelas que tanto disfrutaba, sus emociones podían llegar a ser tan intensas y transformadoras.
¿Estaba ella cayendo en el mismo tipo de historia romántica que sus libros describían? Con un suspiro, Catherine se apartó del espejo. No quería pensar demasiado en ello. Decidió que ese día, al menos, lo dedicaría a disfrutar de las actividades cotidianas que Bath tenía para ofrecer. Mientras desayunaba, conversaba animadamente con su madre y su hermano, pero en el fondo, su mente seguía ocupada en el mismo tema, el joven Tilney. No podía dejar de pensar en cómo él la había mirado en el teatro, en cómo su presencia había provocado una reacción en ella que no sabía cómo manejar. ¿Estaría él interesado en ella de la misma manera? Pensó, mientras su corazón latía con un ritmo algo acelerado. Aunque su cabeza le decía que debía mantenerse tranquila y no apresurarse, sus sentimientos no hacían más que intensificarse con cada momento que pasaba. Decidida a distraerse un poco, Catherine decidió caminar por los jardines de la ciudad. El sol estaba brillante, y el aire fresco la hacía sentir más ligera, aunque el peso de sus pensamientos seguía siendo una carga constante. El lugar estaba lleno de gente. Algunas parejas paseaban tranquilamente, algunos grupos de amigos se reían, y otros, como ella, caminaban solos, perdidos en sus propios pensamientos. Catherine comenzó a caminar lentamente, permitiendo que la brisa acariciara su rostro y que su mente vagara lejos de sus preocupaciones. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para ella. Al dar vuelta por un sendero, Catherine casi chocó con una figura familiar. Era el señor Tilney, quien, al parecer, estaba disfrutando de una caminata igualmente solitaria. Él la miró con una ligera sonrisa, una sonrisa que hizo que el corazón de Catherine diera un vuelco. Señorita Morland, dijo él con voz amable, ¿nos encontramos aquí por casualidad, o acaso el destino está intentando que tengamos una conversación? Catherine sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Aunque había esperado un encuentro, no imaginaba que se daría de esa forma. Oh, señor Tilney, no esperaba encontrarlo aquí, respondió, algo nerviosa, aunque intentó no mostrarlo. Estoy simplemente paseando. Es un hermoso día, ¿verdad? Sí, lo es, respondió él, sonriendo con simpatía. En mi opinión, no hay nada mejor que una caminata matutina para despejar la mente. ¿Está disfrutando de su estancia en Bath? Sí, mucho. Aunque, debo admitir que a veces me siento un poco... ¿Cómo decirlo? Confusa por tantas cosas que pasan aquí, dijo Catherine, tratando de desviar la conversación hacia algo más ligero. Tilney la miró con curiosidad. Confusa, eh? ¿En qué sentido? Catherine vaciló un momento, sin saber cómo explicar lo que sentía. No quería parecer demasiado emocionada ni dar demasiada importancia a lo que era, probablemente, solo una amistad incipiente. Bueno, comenzó. Es solo que a veces parece que hay tantas expectativas, tantas convenciones sociales que seguir. Uno no sabe a quién puede confiar, o qué es lo que se espera de uno. Ah, entiendo perfectamente. Bath tiene ese efecto en la gente, dijo Tilney con una sonrisa comprensiva. Es una ciudad que parece exigir más de lo que se puede dar, y eso puede ser desconcertante. Pero no se preocupe, señorita Morland. Estoy seguro de que pronto se acostumbrará a su ritmo. Catherine asintió, aliviada por la manera en que Tilney había abordado la conversación. Había algo reconfortante en saber que él también percibía el aire a veces artificial de la ciudad. Eso espero, dijo con una sonrisa tímida. A veces siento que no encajo en todo esto. Es natural, respondió él, sus ojos brillando con una mezcla de simpatía y comprensión. Después de todo, no todos estamos hechos para las mismas cosas. Pero lo que importa es lo que cada uno elige hacer de su tiempo aquí. Catherine miró a Tilney, admirando su manera tranquila de ver las cosas. De alguna manera, parecía que él no solo entendía su situación, sino que también le ofrecía consuelo. Es cierto, dijo Catherine, sintiendo que la conversación la estaba relajando. Supongo que uno solo necesita ser uno mismo, ¿verdad? Exactamente, respondió él. Es la mejor forma de navegar por esta ciudad, y por la vida en general. La conversación se desvió luego hacia otros temas, pero mientras caminaban juntos, Catherine no pudo dejar de notar cómo se sentía a gusto en su presencia. Había algo tan natural en su manera de ser, tan sincero, que ella no pudo evitar sentirse atraída por él aún más. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto, parecía confirmar lo que ella ya sospechaba, que el señor Tilney era alguien especial,
alguien con quien podría compartir algo más que simples charlas triviales. Al final del paseo, Tilney se detuvo y miró a Catherine. Bueno, me temo que debo continuar con mi día. Ha sido un placer caminar con usted, señorita Morland. Espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Catherine asintió, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza al saber que el encuentro había llegado a su fin. El placer ha sido mío, señor Tilney. Con una última sonrisa, Tilney se despidió y se alejó, dejándola con una sensación de calidez en el corazón. Mientras ella regresaba a la casa, sus pensamientos seguían en él. Aunque había sido solo una conversación casual, Catherine ya sabía que este encuentro significaba algo más para ella. A lo largo del resto del día, Catherine no pudo evitar recordar las palabras del señor Tilney, la manera en que había hablado con ella con tanta calma y sinceridad. Mientras tanto, sus propios sentimientos seguían creciendo, alimentados por cada momento que pasaba cerca de él. Este capítulo marca un punto de inflexión para Catherine. Por primera vez, tiene una conversación significativa con el señor Tilney, y aunque el encuentro es breve, le deja una impresión profunda. Mientras ella lucha con sus propios sentimientos, empieza a comprender que lo que siente por él no es algo trivial. Con el paso del tiempo, Catherine descubrirá que las conexiones más fuertes no siempre son las más evidentes, y que la verdadera naturaleza de sus sentimientos por el señor Tilney será una revelación que le cambiará la vida. Capítulo 14. El día siguiente fue uno de esos que se sienten como un suspiro, tan lleno de pequeñas sorpresas y momentos fugaces, que cuando Catherine los recuerda, le parece que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Al despertar, la frescura del aire matutino la invitaba a disfrutar de un día más en Bath, pero la mente de Catherine seguía atrapada en los recuerdos de su encuentro con el señor Tilney. Esa conversación que habían tenido en los jardines parecía persistir en su mente, como un eco suave pero constante, que la acompañaba incluso en los momentos más cotidianos. Después de un desayuno tranquilo con su madre y su hermano, Catherine decidió salir a caminar, buscando tal vez despejar su mente. La ciudad estaba viva, con sus calles atestadas de paseantes, vendedores ambulantes y las risas de los jóvenes que disfrutaban de la cálida brisa primaveral. Sin embargo, pese a la energía de Bath, Catherine no podía evitar que sus pensamientos regresaran una y otra vez al señor Tilney. Su encuentro había sido breve, pero algo en él había quedado profundamente grabado en su corazón. La serenidad con la que él había hablado, el modo en que había demostrado una rara comprensión de las dificultades que enfrentaba Catherine en su nuevo entorno, la manera en que sus ojos parecían brillar de una forma casi como si compartiera una pequeña broma con ella, todo eso le dejaba una sensación de calidez que no podía explicar. Catherine se adentró en uno de los parques cercanos, un lugar que siempre le había proporcionado paz. Al caminar entre los árboles, notó cómo los rayos del sol atravesaban las hojas, proyectando sombras que danzaban suavemente sobre el suelo. Pensó en las muchas veces que había leído novelas sobre amores imposibles y sobre héroes misteriosos que capturaban el corazón de las protagonistas, llevándolas a vivir aventuras apasionadas. En su mente, una parte de ella se preguntaba si lo que sentía por Tilney estaba relacionado con ese tipo de historias. ¿Estaba ella siendo una de esas jóvenes que, a menudo, se dejaban llevar por emociones incontrolables? Mientras se sumía en sus pensamientos, Catherine se detuvo ante una fuente que brillaba con el reflejo del sol. El sonido del agua la relajó momentáneamente, pero sus pensamientos volvían inevitablemente al encuentro con el joven Tilney. No había duda de que él había mostrado interés en ella, o al menos, una especie de cordialidad que podía interpretarse como un gesto amistoso. Pero, ¿era posible que estuviera interpretando todo de manera equivocada? ¿Y si él solo la veía como una amiga más en una ciudad llena de desconocidos? Decidió que, en lugar de seguir pensando en esas incertidumbres, lo mejor sería centrarse en disfrutar de las pequeñas cosas que la rodeaban, sin esperar más de lo que ya había experimentado. Tal vez, si las cosas eran como ella sospechaba, él se acercaría de nuevo. De lo contrario, seguiría siendo una amiga de paso en la vida de Tilney, y eso no debía suponer un problema. Después de todo, no podía esperar que la novela de su vida fuera tan clara y perfecta como las historias que leía. Al dar vuelta por un sendero que conducía a una de las entradas secundarias del parque, Catherine se encontró con una figura familiar, el señor Tilney. Esta vez, él no estaba solo. Caminaba acompañado de su hermana, Eleanor, quien no tardó en notar la presencia de Catherine. Ah, Señorita Morland.
«Qué coincidencia encontrarnos aquí», exclamó Eleanor con una sonrisa cálida. «Estábamos dando un paseo, y parece que este es el lugar perfecto para disfrutar de un poco de aire fresco». Catherine sonrió, un tanto sorprendida por el encuentro, pero contenta de ver a ambos juntos. «Sí, el día está tan hermoso que parecía un desperdicio quedarse en casa», respondió. «¿Cómo está usted, Eleanor?» «Bien, gracias. Siempre es un placer disfrutar de un poco de tiempo fuera», dijo Eleanor mientras miraba a su hermano con una ligera sonrisa. El señor Tilney, quien había estado caminando en silencio a su lado, se detuvo al escuchar el saludo de Catherine. «Entonces, parece que este es un día perfecto para pasear», comentó él con su tono amable y algo juguetón, mirando a Catherine como si disfrutara de la coincidencia de su encuentro. «¿Qué tal si nos acompañas en nuestro recorrido?» Catherine, sintiendo una mezcla de sorpresa y alegría, aceptó encantada. Aunque estaba un poco nerviosa por la presencia de Eleanor, la hermana de Tilney, la idea de pasar un tiempo más con él la hacía sentirse emocionada. Mientras caminaban juntos, la conversación comenzó de manera ligera, hablando sobre las bellezas de Bath y las pequeñas diferencias entre los diversos parques de la ciudad. Pero pronto, la charla se volvió más profunda y reveladora. «¿Qué opinas de la gente de Bath?», preguntó Eleanor mientras caminaba al lado de Catherine. «¿Te has hecho alguna amiga aquí?». Catherine, sorprendida por la pregunta directa, pensó en sus días de visitas y en las pocas amistades que había formado, pero sobre todo en la figura de la señora Allen, que siempre la había tratado con mucha amabilidad. «Bueno, he conocido a algunas personas, como la señora Allen, pero no puedo decir que haya hecho grandes amistades aún. Todo es tan nuevo para mí». Eleanor asintió, comprendiendo la situación. «Eso es comprensible. Al principio, Bath puede sentirse un poco solitaria. Pero, con el tiempo, las personas se muestran tal como son. No te preocupes demasiado por ello». El comentario de Eleanor dejó una sensación de alivio en Catherine. Aunque a veces se sentía como una extraña en ese nuevo entorno, ahora comprendía que la adaptación tomaría tiempo, pero que eventualmente encontraría su lugar. Mientras tanto, el señor Tilney observaba la conversación entre su hermana y Catherine, sin intervenir demasiado, pero siempre con esa sonrisa intrigante. En ciertos momentos, Catherine notó que sus ojos se encontraban con los de él, y una pequeña chispa de algo que ella no podía definir parecía brillar entre ellos. Sin embargo, en presencia de Eleanor, Catherine se sentía algo tímida para interpretar esos pequeños gestos. El paseo continuó, y el sol comenzó a caer, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La conversación fue fluyendo de una manera natural, y Catherine comenzó a relajarse, disfrutando de la compañía de los dos hermanos. Por un momento, olvidó las dudas que habían estado rondando en su mente, y se permitió disfrutar del día, de la compañía de Tilney y de su hermana. Antes de que el paseo llegara a su fin, Catherine se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como parte de algo. Aunque aún había preguntas sin respuesta en su corazón, algo en el aire parecía prometer que este encuentro en Bath no era simplemente una casualidad. Lo que había comenzado como una simple caminata se convirtió en un pequeño capítulo dentro de una historia más grande. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, Catherine Morland no podía evitar sentirse un poco más cerca de comprender qué estaba sucediendo dentro de su propio corazón. Este capítulo muestra cómo la relación entre Catherine y el señor Tilney empieza a tomar forma, aunque aún con reservas y dudas. La presencia de Eleanor ofrece una nueva dimensión a la dinámica entre los personajes, mientras Catherine intenta comprender sus propios sentimientos. A lo largo de la conversación, las palabras de Eleanor y la cercanía con Tilney hacen que Catherine se enfrente a la realidad de que Bath, con todas sus complejidades, está convirtiéndose en un lugar lleno de posibilidades y de emociones inesperadas. Capítulo 15. Catherine Morland despertó aquella mañana con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El día en Bath había sido especialmente brillante, y la ciudad misma parecía resplandecer con un aire diferente, como si las calles y edificios compartieran su anticipación. Sin embargo, aunque se sentía llena de energía, no podía evitar que sus pensamientos regresaran a las dudas que había estado albergando en su corazón. En los últimos días, sus interacciones con el señor Tilney habían sido un torbellino de emociones. Si bien todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos, Catherine no podía dejar de preguntarse si realmente estaba interpretando las señales correctamente. Había algo en la forma en que él la miraba, algo en el tono de su voz,
que la hacía sentir que había algo más. Pero también había momentos en los que el señor Tilney se mostraba tan distante, tan ocupado en sus propios pensamientos, que Catherine no sabía si se trataba de un simple juego de cortesía o si, de alguna manera, estaba esperando que ella diera el siguiente paso. Aquella mañana, tras un desayuno tranquilo con su madre y su hermano, Catherine decidió que lo mejor sería salir a caminar sola, en busca de algo que disipara sus dudas. Mientras paseaba por las calles de Bath, los recuerdos de los días anteriores se entrelazaban en su mente. Su primer encuentro con el señor Tilney, sus conversaciones casuales, las miradas que compartían y, por supuesto, los momentos que parecían ser tan llenos de significado, pero que al mismo tiempo podrían haber sido simples coincidencias. Catherine no podía evitar sentirse confusa ante todo esto. Mientras se adentraba en uno de los jardines cercanos, el sol iluminaba las flores, y el aire fresco la envolvía suavemente. En ese entorno sereno, su mente comenzó a calmarse. Se detuvo frente a un banco y se sentó, permitiendo que los pensamientos fluyeran sin restricciones. Era un descanso necesario para reflexionar sobre lo que realmente quería, lo que realmente sentía. Poco después, una figura conocida apareció frente a ella, el señor Tilney. Al verlo, Catherine sintió un leve estremecimiento, pero pronto se dio cuenta de que él no la había notado. Sin embargo, al pasar cerca de ella, el señor Tilney se detuvo y se inclinó ligeramente, saludándola con una sonrisa amigable. «Señorita Morland, ¿cómo está usted esta mañana?», preguntó, con esa tranquilidad característica que siempre la sorprendía. «Estoy bien, gracias», respondió Catherine, algo nerviosa pero feliz de verlo. Solo pensaba un poco en todo lo que ha sucedido últimamente. Tilney la miró con interés, como si el comentario hubiera captado su atención. «¿Y qué es lo que ocupa sus pensamientos, si no es una indiscreción preguntarlo?». Catherine dudó por un momento, sin saber cómo formular sus pensamientos. No sé, es difícil explicar. A veces siento que las cosas entre nosotros son diferentes, pero otras veces no sé si estoy siendo demasiado soñadora». Tilney la observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras. «Entiendo», dijo finalmente, con un tono que parecía un tanto misterioso. «Las dudas pueden ser confusas, ¿no es cierto? Todos las tenemos, y a veces es difícil saber si nuestras percepciones son reales o solo fantasías de nuestra mente». Catherine asintió, aliviada de que él pareciera comprender sus sentimientos. «Exactamente», dijo, mirándolo a los ojos. «No sé qué pensar. No sé si debo esperar o si debo dejarlo ser». El señor Tilney se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero cerca lo suficiente como para que Catherine sintiera su presencia. «A veces», comenzó, su voz baja y reflexiva, «las respuestas no están en lo que esperamos, sino en cómo decidimos enfrentarlas. Las expectativas pueden cegarnos, y la verdad solo se revela cuando nos liberamos de ellas». Catherine lo miró fijamente, intentando captar el significado de sus palabras. «Entonces, ¿usted cree que...?» comenzó a preguntar, pero Tilney levantó una mano, deteniéndola suavemente. «Lo que quiero decir es que, a veces, el momento adecuado se revela sin que tengamos que forzarlo. Tal vez, si dejamos de lado nuestras dudas, las respuestas llegarán por sí solas, en su propio tiempo». Esas palabras dejaron una profunda impresión en Catherine. Sintió como si él estuviera hablando de algo mucho más grande que sus propios sentimientos, algo que tenía que ver con la naturaleza misma de las relaciones humanas. Tilney no parecía estar diciéndole que debiera esperar de él un gesto inmediato, sino que le estaba sugiriendo que, tal vez, el amor y las conexiones humanas no se podían apresurar ni forzar. Todo debía desarrollarse de manera natural, sin presiones, y sin esperar que las respuestas vinieran de inmediato. El silencio se instaló entre ellos durante unos momentos. El sol brillaba suavemente, las aves cantaban en la distancia, y Catherine, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con la incertidumbre. Aunque no sabía exactamente lo que el futuro les deparaba, sentía que, de alguna manera, todo se iría resolviendo por sí mismo. La confusión comenzó a disiparse, reemplazada por una calma que le permitió mirar hacia adelante sin miedo. «Gracias, señor Tilney», dijo finalmente, con una sonrisa suave. «Creo que necesitaba escuchar eso». «De nada», respondió él con una ligera sonrisa, levantándose del banco. «Creo que todos necesitamos un momento de claridad, y a veces solo se encuentra en la quietud».
Catherine lo observó mientras se alejaba, y por un momento, no sintió la ansiedad que solía acompañar sus pensamientos sobre él. La conversación había sido sencilla, pero había dejado en ella una sensación de serenidad. Como si, finalmente, se hubiera liberado de la necesidad de tener todas las respuestas en ese instante. El resto de la tarde pasó de manera tranquila. Catherine continuó su paseo por la ciudad, disfrutando de la compañía de sí misma y reflexionando sobre las palabras de Tilney. A pesar de las dudas que aún albergaba en su corazón, algo en su interior le decía que todo estaba bien, que no necesitaba apresurar nada. Las respuestas llegarían cuando menos lo esperara. El capítulo culmina con una sensación de transición. Catherine comienza a comprender que, en lugar de forzar los eventos y las emociones, lo mejor sería permitir que las situaciones se desarrollaran de manera natural. El consejo de Tilney le da una nueva perspectiva sobre cómo ver las relaciones y cómo manejar sus propios sentimientos. La incertidumbre sigue presente, pero ahora está acompañada de una calma renovada, un recordatorio de que las cosas, eventualmente, encajan cuando se les da el espacio necesario para hacerlo. Y así concluimos el capítulo 15 de la Abadía de Northanger. Catherine, en su búsqueda por comprender sus sentimientos y su relación con el señor Tilney, ha dado un paso importante hacia la reflexión personal. En este punto, parece que el mayor desafío no es encontrar respuestas inmediatas, sino aprender a esperar con paciencia, dejando que la vida le muestre el camino. Es interesante cómo las palabras de Tilney, tan sabias y llenas de sentido, pueden resonar en cada uno de nosotros, recordándonos que la vida no siempre se resuelve con rapidez ni con certezas absolutas. A veces, el verdadero conocimiento llega a través de la experiencia, y como Catherine, todos necesitamos esos momentos de quietud y reflexión para aclarar nuestras mentes. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos, y activar la campana de notificaciones para ser el primero en escuchar el desarrollo de las historias que estamos compartiendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Es gratis y nos motiva a seguir adelante. Si tienes comentarios o reflexiones sobre lo que acabas de escuchar, no dudes en dejarlos aquí abajo. Nos encanta conocer tus opiniones, y siempre es un placer interactuar con nuestra comunidad de oyentes. Además, si estás disfrutando de la Abadía de Northanger y quieres apoyar más a fondo el canal, te invitamos a que compartas este contenido con tus amigos o en tus redes sociales. Cada gesto cuenta y nos ayuda a llegar a más personas que disfrutan de los audiolibros tanto como tú. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo, lleno de nuevas sorpresas, desafíos y descubrimientos. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de reflexiones y serenidad. Audiomentores, el lugar donde las palabras cobran vida.